Ok, el último panel de la mañana, antes del almuerzo. Comprendiendo y protegiendo la nube. Understanding and protecting the cloud. Muchas veces hablo con mis alumnos que creen que la nube es una nube en el cielo y no lo es así. La nube en realidad es alguna computadora en algún lugar. Tengo un panel de lujo aquí, moderado por mi gran amigo Jorge Vega Iracelay. Quisiera comentar que Jorge, además de ser un gran amigo nuestro, es un gran amigo de la escuela. Fue la primera persona hace más de 10 años a quien nosotros le contamos el proyecto y él me dijo, en ese momento tenía un cargo muy importante en Microsoft y me dijo, no sé cómo, pero yo te voy a ayudar. Ustedes no saben lo importante que es eso para un proyecto nuevo, cuando uno no tiene fotos que mostrar, como esta linda sala, historias que contar. Y la verdad es que yo lo reconozco siempre con mucho cariño y desde entonces nos acompaña. Así que bienvenido Jorge como moderador del panel. Él ahora está trabajando como académico. Y tenemos también a Alfredo Reyes, también otro gran amigo. Alfredo Reyes es de México y un gran amigo de la escuela, siempre presente desde la Cámara de Internet de México y otras actividades que él ha hecho. Ahora tiene su estudio de leyes que se llama Lex Informática, ¿sí? Y Elizabeth, how can I pronounce your last name? Beth, can you say that to me? Bisudi, Elizabeth Bisudi. She's also a good friend of the school from PIR. You know, PIR has been supporting the school from the very beginning. We had Paul Diaz at the beginning, and now we have Elizabeth here. Thank you very much for being with us. And she is Vice President and General Counsel of Public Interest Registry. Alfredo Reyes, Sebastián Belagamba, my dear friend from Argentina. Hola, Sebastián. Él es director de la Oficina Regional de Internet Society, de la cual yo tengo el orgullo de ser miembro de su junta directiva y presidente del capítulo Argentina. Mañana vamos a hablar de Internet Society un poco más y los voy a invitar a o participar en capítulos o armar un capítulo si no lo tienen. Me olvido de él y me falta Álvaro, recordame tu... Álvaro, pero no... ENH Group y recordame tu apellido que en este momento... Álvaro Andrade. Y Álvaro es de Panamá. Boliviano, pero vive en Panamá. Soy boliviano, pero vivo en Panamá ya bastante tiempo y la base la tenemos en Panamá. Bárbaro, fantástico. Así que, sin más palabras, los dejo con Jorge, que va a moderar el panel. Y bienvenidos todos. Gracias, Olga. Buenos días a todos los que nos acompañan aquí presencialmente y los que están también viéndonos en forma remota. Sí debo decir, nobleza obliga, que es un privilegio estar nuevamente aquí en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Gracias, Olga, gracias, Adrián, gracias también a Oscar Mesano, que están detrás de esta escuela. Y creo que lo importante de esta escuela ha sido en estos 10 años pues promover estos diálogos productivos, mostrar liderazgo en estos temas y no siempre encontrar las respuestas, sino hacer las preguntas adecuadas. Entonces, yo creo que eso es lo principal que ustedes pueden llevarse, y espero que lo lleven de este panel también, es en hacernos las preguntas adecuadas para encontrar respuestas a todos estos desafíos. Gracias también a la OEA por alojarnos y también por algo muy específico que es sus misiones de asistencia que han hecho en los distintos países de la región para mejorar todo este tema de la ciberseguridad. En el caso de México, hemos tenido el privilegio de tener una misión de asistencia técnica y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México en alguna manera o en gran medida se debe a este esfuerzo de la OEA. Gracias también al panel, es un lujo moderar este panel de distinguidos expertos y gracias a todos también los que están aquí, hay muchos colegas, muchos amigos de la industria, muchos expertos y sobre todo me da mucho interés y también es una gran responsabilidad hablarle a los que van a ser los futuros líderes de estos temas de gobernanza de Internet. Les pido nada más que se lleven ese gran trabajo de hacerse las preguntas adecuadas, como dijimos, y que puedan en algún momento encontrar las respuestas. Sin lugar a duda, van a ser ustedes los que deban encontrar las respuestas adecuadas. ¿Por qué? Porque la tecnología, vamos a hablar de eso más adelante, pues es dinámica, está cambiando todos los días, está cambiando en el mismo momento en que nosotros estamos hablando y siempre tenemos que hacer este catch-up de alcanzarla con la regulación y de entenderla. Por eso también me gusta cómo está titulado este panel, que es entender mejor el fenómeno tecnológico
para después poder protegerlo o poder eventualmente regularlo. Déjame empezar, y es un poco mi estilo, con una frase provocadora. Creo que aquí lo que hay que cambiar es de paradigmas y hay que cambiar de esquemas mentales para entender y encontrar una solución al problema. Me gustó mucho que Vint Cerf citó también a Einstein, pero yo lo voy a citar en otro contexto. Y es la siguiente frase: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Esto implica que no podemos resolver el fenómeno de Internet o de la nube. Acá vamos a usarlos como sinónimos, porque Internet es de alguna manera cómo accedemos a través del cloud computing o del cómputo en la nube a esta cantidad de recursos computacionales y servicios que vamos a encontrar en data centers a los cuales nos conectamos gracias a Internet. Pero para no hacerlo complicado y a efectos de esta presentación vamos a usarlos como sinónimos. En primer lugar, una premisa fundamental, y quiero levantar un poco el ánimo porque estos días vienen siendo de alguna manera con un tono un poco negativo con el tema de Internet. Todos estamos a favor de una Internet. Internet es ese nuevo estado de bienestar del siglo XXI que nos permite oportunidades. Sí por una Internet abierta, sí por una Internet libre, sí por una Internet segura y por una Internet accesible. Entonces, a partir de esa premisa y de ese arquetipo, tenemos que mirar estos temas de estos desafíos que van a evolucionar, como dije hace unos momentos, a medida que va evolucionando la tecnología. Antes, en el panel anterior, y para darles una dimensión de todo el contexto de las cosas que hay que tener en juego, esta mañana se me ocurrió una imagen que creo que es muy gráfica, que es como un caleidoscopio, ¿no? ¿Se acuerdan los caleidoscopios? No sé, muchos millennials, pero supongo que saben lo que es, ¿no? Es ese tubo con distintos cristales y colores, y a medida que uno lo va girando va viendo que las figuras van tomando pues otra forma, los colores se superponen, las figuras se superponen. Y todo este tema de proteger la nube es una especie de caleidoscopio, ¿no? A medida que lo vamos mirando, las figuras pueden ser más armónicas, los colores pueden cambiar. Entonces les pido que en este caleidoscopio del proteger y entender la nube, pues partamos de una premisa fundamental que es entendémosla mejor, comprendámosla mejor y también protegemos este estado de bienestar que es Internet y en el que todos creemos. Voy a ser muy breve, darle la palabra a los panelistas, pero quiero hacer algunas precisiones que me parecen importantes. Internet no solamente es la plataforma en la cual nosotros podemos hacer un uso efectivo de nuestros derechos humanos. Se habla mucho de participación política, redes sociales, los peligros también asociados con esto, como las fake news, lo que ha pasado con Cambridge Analytica. No me gustaría estar en los zapatos de la representante de Facebook, que espero que les haga muy buenas preguntas para que explique, ¿no? Y que sea muy clara y transparente en qué lo pasó. Sino también entendemos que hay todo un modelo y hay un impacto en la economía. Me hubiese gustado quizás hubiésemos hablado más de economía digital, estos nuevos modelos económicos disruptivos digitales que tienen que ver con el uso de estas herramientas digitales o de la transformación digital o de la cuarta revolución industrial, como se suele decir. Tenemos modelos económicos colaborativos como Airbnb, como Uber. Fíjense la paradoja, ni Uber tiene coches, ni Airbnb tiene hoteles. Y sin embargo son estos grandes modelos que son los que van a generar los nuevos trabajos del siglo XXI. El dato, la data, la información, o como dice un autor que me encanta que se llama Tim Wu, con W, él escribe en el New York Times y a su vez es académico de la Universidad de Columbia, habla de la economía de la atención. Es un nuevo commodity, todos sabemos esto, dejó de ser el petróleo y la manufactura y solamente para darles un ejemplo, las 15 compañías tecnológicas en Estados Unidos pues suman un Producto Interno Bruto más grande que el Reino Unido. Eso para que tengan una dimensión del negocio que está detrás de esta transformación digital. ¿Cómo resolver estos desafíos? Por un lado, pues parece muy bonito, casi una visión romántica, ¿no? Del Internet. Un estado de bienestar del siglo XXI, oportunidades, mayor participación, modelos económicos, pero el claroscuro, ¿no? El claroscuro del caleidoscopio. Pues por otro lado tenemos este problema de la ciberseguridad. Está estimado que son 3 trillones de dólares estadounidenses de pérdidas. Ya se habló mucho de la ciberseguridad, ya se compartieron cifras, es un negocio más grande que el narcotráfico. Pues el 75% de las empresas estima que va a ser atacado y
y seguramente el 25% o un porcentaje del 75% están atacados y no lo saben. Entonces, ¿cómo resolvemos este flagelo? Para concluir, siempre hay derechos involucrados. A lo largo de mi trayectoria creo que sigo siendo abogado, pero es interesante ver esto desde la óptica jurídica. O sea, hay tensión entre derechos, siempre, siempre. Si estamos tratando de regular una red social, pues podemos de alguna manera provocar una tensión entre la libertad de expresión y el tema de la honestidad de las personas o la seguridad física. ¿Cómo resolvemos esos intríngulis legales cuando quién va a arbitrar entre un derecho o el otro? Solo dejarlos con un pensamiento. Hay derechos, ninguno es absoluto, pero hay derechos que son más fundamentales. En el caso de redes sociales, pues seguramente cualquier esfuerzo de regulación tiene que ser a favor de la libertad de expresión, porque es el derecho que merece más protección. Por último, pues podría hablar mucho de cómo resolver este tema del cibercrimen, pero déjenme dejarlos con algunas ideas y dar paso a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Y voy a hacer hincapié en los temas que yo creo, por lo menos en mi perspectiva, que no se le dio la adecuada importancia en las anteriores presentaciones. Uno se habló del convenio de Budapest, y ahí vengo un poco con esta idea de Einstein, ¿no? Ver el problema desde el punto de vista geopolítico. Hoy la data partió de estar en estos pequeños peñascos o islotes que eran nuestro CPU o nuestros soportes magnéticos, los que somos más viejos, y están en estas islas, en el ciberespacio o en los territorios, que son las nubes. Y hoy las nubes pertenecen a las empresas en su mayoría. Este es un elemento muy importante que hay que entenderlo. Está la nube de Microsoft, está la nube de Facebook, está la nube de Google, está la nube de Amazon. Las nubes son, en su mayoría, privadas. Y conviven en un espacio, que es el ciberespacio, en el intercambio de datos, donde se ha convertido también en el nuevo territorio bélico. Por eso está el tema de la ciberdefensa. Ya no es la tierra, ya no es el mar, ya no es el aire, sino es el ciberespacio. Es el nuevo teatro bélico del siglo XXI. Hay algunos que le llaman la guerra 2.0, la guerra fría. Hay que entender la geopolítica de lo que está detrás. Por eso no sirve, en estos esfuerzos de regulación, meter esto en el corset del principio tradicional de la soberanía territorial, de los estados-nación, de la paz de Westfalia del siglo XVII. Hay que entender que es un fenómeno global, es un fenómeno tecnológico y hay que atacarlo de manera global y la tecnología tiene que ayudar. Segundo punto, hablamos muy poco de lo que la tecnología a su vez también puede hacer para mejorar estos temas. Hoy en día la inteligencia artificial, los algoritmos pueden predecir, pueden trabajar a través de la cognición y prever resultados de los cibercriminales. Por eso la tecnología también puede ser una aliada para resolver el problema que creó la tecnología. Segundo punto. Tercer punto, regulación restrictiva, sana, equilibrada, tiene que dar certeza jurídica. Ese tema también es muy importante. Quería compartirles estas ideas. Por supuesto, no da luz a todas las respuestas que nos vamos a hacer, pero le voy a dar la palabra al panel. Vamos a comenzar con Elizabeth. Y la primera es una pregunta general sobre cuál es tu perspectiva o cómo nos puedes compartir tu perspectiva en cómo proteger mejor la nube y cómo podemos entenderla de manera mejor dentro de la competencia de tus funciones que tienes en el Public Interest Registry. Thank you very much. I'm very pleased to be here. Thank you to the school and to the organizers for inviting me. As the General Counsel of Public Interest Registry, we manage the .org top-level domain. And so to answer your question, I think we have to start, and also building on something that you said, how do we protect the cloud? I think it starts with a set of fundamental principles. First, as a registry operator, we have both a contractual remit and a unique obligation as a DNS infrastructure provider to secure and enhance the security, the stability, and the resiliency of the internet
as a global technology platform, as a resource. And again, what does that mean? It means, again, the focus is on technology. We are obligated to look at things such as cyber threats, botnets, malware, phishing, and the like, to investigate them and to remediate them as appropriate. And we can do that without the necessity of a court order, because, again, our ICANN agreements require that we do so, again, with the aim of protecting the integrity of the platform as a whole. But the second principle, in terms of what can we do, and indeed what should we do to protect the cloud, again, in my view, and I appreciate your comments, that we can sort of think of the cloud and the internet for the purpose of this discussion as interchangeable. We have the internet, which is I'll say capital N network of networks, and we have the cloud, which is using the internet to facilitate a network of networks, correct? Configurable systems, shared space, shared applications, and the like. And the second principle, moving away from purely looking at the technology, but looking out in a broader, more macro, moral, ethical, what is the right thing to do? And we look at that as Public Interest Registry from a standpoint of respect for the rule of law and due process. And what does that mean? It means understanding who we are within this ecosystem and understanding who we aren't. And understanding and calling upon other tenets of civil society, such as the courts, to play a role, and indeed they do play a role, and a very important role, when we are called upon to disable domain names based on allegations of objectionable content. So that is my answer to the question. I look forward to a very interesting, enlightening discussion. Thank you. Thank you, Elizabeth. Alfredo? Same question. Antes que nada, de verdad, quisiera agradecer a Olga y a Adrián la invitación. Un orgullo tener la posibilidad de participar otra vez en este foro, y qué mejor moderado por Jorge y acompañado de estos grandes ponentes. Hablar de la nube es hablar, y muchos piensan, de algo nuevo, pero pues el concepto de nube fue lo que se generó, pero la posibilidad de utilizar distintos equipos, distintos sistemas o infraestructura y compartirlos, pues la verdad es pues una idea más vieja que las galletas de animalitos. La verdad es algo que pues hace mucho tiempo hacemos. ¿Y qué fue lo que se hizo? Aprovechamos precisamente las bondades o las ventajas que nos da Internet. Precisamente se denominó nube porque en las gráficas se reflejaba cuando algo se enviaba a Internet con una nubecita, ¿no? Entonces se ponía la nube y por ello se hablaba de, oye, pues vamos a mandar las cosas a la nube, ¿no? Y vamos a aprovechar la nube para poder hacer. Pero pues el hecho de proveer productos, servicios, aplicaciones, utilizando medios tecnológicos con equipos, porque a final de cuentas, por más que digamos la nube no va a estar en el cielo, la información va a estar en un equipo, va a haber un rack, va a haber determinadas cuestiones y esto existe, ¿no? O sea, tampoco, y lo podemos tocar, podemos ir. Por cuestiones de seguridad, muchos de estos elementos pues se cuidan y pues todos sabemos que existen diferentes tipos de nube. Hay nubes públicas, nubes privadas, hay nubes híbridas, hay nubes comunitarias. La verdad es de que no es algo nuevo, no es algo extraño la nube y lo que debemos de tener, y esto es algo importante, bien claro, es de que existe y es real. Esta nube, algunos gobiernos y algunas entidades han buscado pues promoverlas o en cierto sentido pues acotarlas o restringirlas, y en ese contexto a mí me gustaría platicar un poco.
¿Se acuerdan? El día de ayer hubo una pregunta sobre la concientización de uso de la tecnología de cómputo en la nube por parte de los gobiernos para pues, poder aprovechar en su conjunto todo este modelo. Precisamente respecto de la optimización de recursos y la seguridad de la información en infraestructuras tan robustas. A mí me gustaría comentar con ustedes la experiencia del gobierno mexicano en relación con este tema y cómo la regulación ha apoyado precisamente al desarrollo del cómputo en la nube. Pero no solo eso, no solamente con regulación. Mire, tenemos empresas, tenemos entidades dentro de grandes centros de innovación, Anavivi, como Infotec, está también Carla por aquí, que estuvo en estos esquemas también, que de hecho ofrecen ya de manera directa también en calidad de entidades data centers bajo el concepto de cómputo en la nube. Los particulares también pueden hacer uso del medio. Hubo una reforma al reglamento de la Ley de Protección de Datos, bueno, en la creación del reglamento de la Ley de Protección de Datos en el 52, pues se definió como tal por primera vez en legislación mexicana el concepto de cómputo en la nube y estableció ciertos requisitos que permiten a las empresas, en particular a los particulares, contratar servicios de cómputo en la nube con plena seguridad jurídica en materia de protección a la privacidad. No es algo que viene, es algo que hoy por hoy existe, opera y funciona. Es algo con lo que hemos vivido y pues en materia de legislación y en materia de regulación ya tenemos más de 10 años, casi 15 en algunas disposiciones. Pero la seguridad de la información no depende única y exclusivamente de la infraestructura, sino también de la correcta capacitación de los propios usuarios. Mire, para la implementación de proyectos gubernamentales en México se definió y se estableció una estrategia digital nacional. En esa estrategia digital nacional se está trabajando muy fuerte y se han definido pues algunas disposiciones y políticas en materia de cómputo en la nube, de ciberseguridad y pues de cuestiones relacionadas con comunicaciones. En estas disposiciones se establece que las dependencias gubernamentales, cuando quieren operar en la nube, deben de solicitar a la unidad de gobierno digital un análisis de la utilización de la tecnología a contratar, solicitar también la opinión de otras dependencias que hubieran utilizado esa tecnología o ese modelo, y pues ya con ello estarían en aptitud de poder contratarlo. Yo critico mucho este esquema porque se me hace un doble check. Fíjense, sabemos que en atención al principio de legalidad, la administración pública seguramente también en sus países manejan algo similar. Solamente puede hacer aquello que le está expresamente permitido en las disposiciones de carácter legal, no así los particulares que pueden hacer todo excepto lo que está expresamente prohibido. Entonces, esta administración pública no puede actuar como autoridad o por autoridad propia, sino que solamente puede ejecutar el contenido de una ley. Debe de haber una disposición expresa que fundamente de manera específica aquella actividad que vaya a realizar. Siempre dentro del límite de la ley, porque es el límite externo a su propia actividad administrativa, pero ya conforme a lo establecido en la norma, dentro de ese marco, la propia autoridad es libre. El Estado solo puede hacer o dejar de hacer lo que la ley le permite y manda. Nada va a quedar a su libre albedrío, pero en sí la normativa particular en el uso legítimo de sus facultades
permite al funcionario implementar tecnologías. Y en ese orden de ideas no habría necesidad de requerir o recurrir a una autorización externa de otra dependencia. Sí y solo sí, yo tengo esa facultad. Entonces, ¿de dónde va a devenir esa facultad de uso de medios para poder realizar mi trabajo de una manera convenientemente buena? Entonces, este doble check lo que hace es ralentiza y vuelve aún más burocrática los procesos burocráticos, los procesos de digitalización gubernamental. En esencia y en resumen, porque me estoy pasando un poco en cuanto a tiempo, el gobierno y la industria requieren un marco de referencia para sentirse seguros de usar cómputo en la nube. Ahora, lo que yo quiero comentar es de que ese estándar hoy por hoy ya existe. Se trata del estándar de la ISO, de la Organización Internacional de Estandarización, en particular la ISO IEC 27018-2014, que tiene una traducción al español, que es la NMX I27018, que fue realizada por Normalización y Certificación Electrónica en 2016, y se refiere a tecnologías de la información, técnicas de seguridad, con un código de práctica para la protección de datos personales para proveedores de servicios de nubes públicas. Estas normas son certificables y con ello permiten contar con un marco de seguridad jurídica y tecnológica en el que la protección de datos personales, la privacidad y la ciberseguridad, todas ellas cuestiones torales que requieren de acciones a final de cuentas complejas y adecuadas que favorezcan la competitividad, la innovación, los objetivos del libre comercio y la sociedad en general. Entonces, considerando en ese sentido esta normativa y estos esquemas de estándares, podemos de alguna forma fundamentar la actividad gubernamental en el uso de cómputo en la nube sin grandes brincos, sin requerir ese doble check que es tan preocupante. Gracias, Alfredo. Y creo que es un buen ejemplo de lo que hablamos de la regulación, ¿no? Porque en los objetivos de la Estrategia Digital Nacional, que es el marco de esta regulación más específica, pues sí está de alguna manera el uso preferencial de la nube. Sin embargo, la regulación pues le pone tanta prosa que al final del día, ¿no?, la implementación puede ser como un obstáculo para el funcionario, y sobre todo cuando los funcionarios públicos pues son muy restrictivos y siempre tienen un poco este miedo, ¿no?, de ser juzgados o de no cumplir con la ley, ¿no?, por alguna de las responsabilidades también que son muy serias de los funcionarios. Gracias. Sebastián. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Sebastián Belagamba, yo soy el director regional para América Latina y el Caribe de Internet Society. Y bueno, hay cosas que ya se han dicho, voy a ser breve en esta primera intervención, pero Internet Society tiene como misión el promover el uso, desarrollo y evolución de una Internet abierta, interconectable, que sea globalmente conectada y sobre todo que apunte al beneficio de todos. Me parece que el énfasis tiene que estar puesto en esa última parte de nuestra visión. Digamos, no deberíamos trabajar en la tecnología por sí misma, sino porque creemos que esta tecnología particularmente trae beneficios para nuestra gente. Y lo que debemos maximizar son estos beneficios. En este sentido, me parece que en el tema de la nube, yo concuerdo completamente con lo que se ha dicho. La nube básicamente no existe, es un componente del diagrama técnico-ingenieril que predata a muchas cosas. Sin embargo, tiene algunas particularidades el concepto de lo que hoy llamamos las nubes que es interesante recalcar. Primero, en realidad, su característica que no es geográfica, digamos. Internet, en realidad deberíamos empezar al principio. Jorge igualaba a la nube igual a Internet, después hicimos una diferencia, algunos se referían como dos cosas distintas, como la nube un componente de Internet. Me parece que es muy teórica esa discusión y en realidad no nos lleva a demasiadas cosas prácticas. Lo que sí es claro es que si la nube no existe, Internet tampoco. O sea, básicamente podemos decir que Internet no existe. Internet no es una cosa, así como la nube no es una cosa, no es algo que podamos tocar la nube, Internet tampoco. Internet es simplemente la voluntad de un montón de redes locales de interconectarse a escala global para compartir información.
Si uno quita esa voluntad de interconectarse, en realidad no queda nada, no hay nada que quede ahí que sea el Internet, no sobra ningún componente de red que pueda ser llamado el Internet. Con lo cual, en realidad, lo fundamental es preservar estas características sustantivas y fundamentales de Internet, que tiene que ver con esta cuestión de que esté globalmente interconectada, que sea abierta y que nos traiga provecho. En este sentido, me parece que hay algunas cosas que nos traen algún ruido, por ejemplo, en el caso de la nube. Un poco se metía recién Alfredo, pero el tema de la jurisdicción no es un tema menor en el tema de la nube, porque en realidad cuando nuestros datos se guardan en la nube. ¿Dónde está la nube? No sabemos. De hecho, en realidad, cuando guardamos nuestros datos en la nube, lo más probable es que esté en varios lugares al mismo tiempo y bajo varias jurisdicciones. No estén ni siquiera en un solo lugar. Y quizás una parte de nuestros datos estén en un lugar y otra parte en otro lugar, geográficamente hablando, y replicados además en un tercer lugar, por las dudas, por una cuestión de seguridad. Con lo cual, no nos vamos a meter en este panel que tiene más que ver con el tema de seguridad, pero yo quería dejar planteado el tema de la jurisdiccionalidad, que me parece que es fundamental para entender el concepto de la nube. Desde el punto de vista de la seguridad, si nosotros entendemos que la Internet en general es un esfuerzo global y coordinado globalmente, pero sobre todo cooperativo y voluntario, en realidad porque, como yo dije, decidimos voluntariamente conectar nuestra red local a la red local de al lado, que agregado a nivel global conforma el Internet. La única respuesta que podemos tener para los problemas de seguridad tiene el mismo sentido. No hay ningún actor que pueda velar por la protección de todo esto, porque cada parte, velar de la seguridad, por la seguridad de cada parte, le corresponde a cada parte. Entonces nosotros tenemos un concepto que siempre hablamos de seguridad cooperativa, colaborativa en realidad. Y me parece que ese es el concepto que debemos pensar y abrazar. Es un concepto, digamos, dice el dicho, y me parece que aplica a este caso, que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, digamos, ¿no? Y me parece que ese es el concepto que tenemos que entender. La seguridad de cualquier red, incluyendo la nube, va a estar dada porque podamos proteger absolutamente todas las puertas de entrada. Para esto se necesita un esfuerzo colaborativo. Tiene que ver con la regulación, pero tiene que ver también con generar, desde el punto de vista de la ingeniería, los protocolos necesarios para darle seguridad a las redes, y tiene que ver sobre todo con buenas prácticas. En realidad, con que nos pongamos de acuerdo y veamos cuáles son las buenas prácticas que va a hacer que mi red sea segura y, por lo tanto, a través de asegurar mi propia red, yo pueda colaborar globalmente en este agregado global con la seguridad del todo. Voy a meterme en algunos ejemplos de estos temas técnicos en la próxima intervención, en los próximos minutos que tengo, pero quería dejarlo planteado. Gracias. Gracias, Sebastián. Creo que hay temas importantes, el tema de jurisdicción, que no lo tocamos, y por eso la necesidad también de que haya no solamente el convenio de Budapest, que tipifica los delitos, sino también un acuerdo internacional, ¿no? Por eso hemos insistido algunos en este tema de la Convención Digital de Ginebra, sobre todo cuando hay cyberattacks de estados contra otros estados. Entonces, lo muy importante ahí es también cómo vamos a atribuir la responsabilidad, quién va a aplicar las sanciones. Pues aquí estuvo el comisionado ayer, creo que no le gustó mucho la pregunta, lo ve muy difícil, pero sin embargo creo que hay que ir pensando hacia esa dirección. Álvaro. Perfecto, gracias. Bien, hablar de ciberseguridad en la nube, pues desde mi punto de vista, y yo soy más del área técnica de cybersecurity, lo veo un poco más complejo. Es importante tomar en cuenta todo lo que estaban comentando hace un momento, de qué tipo de nube estamos hablando, si es pública, es privada. El tema de la jurisdicción es importante. No puedes sancionar algo que no lo puedes regular. Y si no sabes dónde está la nube, si es una nube local en tu país, puede estar fuera, puede estar replicada, como decía Sebastián en su momento, por temas de disponibilidad, seguridad. Más allá de todo eso, los prestadores de servicio de nube, estoy de acuerdo que cumplan con temas de regulaciones nacionales, internacionales, best practice, ISO, la familia de las 27.000 que comentaba hace un momento, ¿no? de seguridad de la información, protección de datos personales, seguridad de infraestructura, seguridad a nivel de data centers. Esa es una parte a nivel de proveedor. Pero si nos ponemos ya en un ambiente más real, hablando, por ejemplo, nubes de gobierno. En las nubes de gobierno, pues,
Tú puedes ser proveedor de servicios de nube, pero lo que pongan los usuarios en la nube es otra cosa. Conocemos y trabajamos bastante en temas de cybersecurity a nivel de cloud, a nivel de government, banca, por diferentes países. Pues a raíz de eso, yo diría que no solamente está el tema de regulación, el tema de buenas prácticas, sino de análisis persistente de toda tu infraestructura a nivel de cloud, ¿sí? Nosotros desarrollamos una plataforma que la hemos puesto a trabajar con clouds de gobiernos, clouds públicas, privadas, donde podemos identificar riesgos, amenazas, análisis en tiempo real, sin necesidad de ningún tipo de agente y ni siquiera sin tocar el servidor, ¿no? Es una plataforma bastante innovativa, pero a raíz de eso, los prestadores de servicios de cloud, por un lado cumplen regulaciones, pero por el otro lado, lo que sus usuarios ponen dentro de estos clouds, se levantan servidores vulnerables, aplicaciones vulnerables. Entonces, tiene que haber también de ambos lados, ¿no? No solamente la regulación a nivel del cloud o del proveedor de cloud, sino también de qué es lo que se ponen en estos servicios de cloud y cómo auditarlos persistentemente, cosa que podamos identificar fallas que el día de mañana puedan llegar a constituir en temas de ataques cibernéticos o de ataques ciberterroristas, que es algo que tengo preparado para la segunda ronda. Si me da el tiempo, voy a tratar de mostrarles un análisis a nivel de cloud de un país, identificando un posible escenario de terrorismo, ¿no? Y voy a guardar mi tiempo para después. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, Elizabeth, para ir a una pregunta un poco más específica, dentro de las funciones de la organización de la cual eres General Counsel, ¿en qué oportunidades y en qué situaciones ustedes pueden remover, ¿no es cierto?, de alguna manera de los dominios, los dominios, en el caso de abusos técnicos, en qué otras situaciones cuando hay contenido y bajo qué reglas, digamos, qué reglas ustedes acatan, digamos, para seguir estos procesos? Y cómo se esfuerzan también para cumplir no solamente con la ley, sino con el debido proceso en estos procedimientos de takedown o de remoción. Thank you. Great question. So there's a sort of divide my answer into two general categories of so-called takedowns that we perform. One is, again, for technical abuse. So the way it works is we have, under contract, we work with a variety of investigators who work with us to proactively identify technical threats that are being perpetrated using a .org domain name, again, as a pointer to a website, usually. And in that regard, either through our investigators or any member of the public, whether they are simply a private citizen, whether they might be, for example, an anti-phishing security group or anyone, can write to us and inform us that they believe one or more .org domain names is engaged in technical abuse. It's being used to perpetrate a botnet. There's phishing, there's malware. It's being used for purpose of DDoS attacks. We, working with our investigator, will ask them very promptly to look into it and confirm. And if, in fact, they are able to confirm for us, yes, there is technical abuse that is being facilitated by the .org pointer, again, to the website, it's important. We often are told, oh, there's a .org website doing something. Well, there's a .org domain name pointing to the website, but we don't host that website. We don't host the content. We don't have any control over the content. What we can control is the use of the .org domain name to help the world find and use that content. So when we take down, what we do is we actually just disable the domain name, meaning it is no longer addressable. The
the content may yet exist, but no one can find it. And it's not connected anymore to the internet in that sense, and using a domain name. The IP address remains, but that's a different issue. So if it's technical abuse, we will take it down without a court order. It is within our remit and indeed our obligation under our ICANN agreement to do so. The thornier issues that we deal with, and the ones that require, I would say, the most discretion and indeed the most restraint, are requests to disable a website by, again, disabling the domain name, making it so that no one can find it. When the allegation is that the content, the actual words on a web page are somehow abusive, fraudulent, illegal. And in that regard, we proceed very, very cautiously and very, very conservatively. As a general rule, we do not disable based on allegations of fraudulent, illegal content without a court order, and that court order must issue from the jurisdiction in which we operate, which is the United States. There are very rare exceptions. One that I think is almost universally understood and recognized is when we receive a complaint of child sexual abuse imagery being facilitated via a .org domain name. And even then, we work proactively with both NCMEC, the National Center for Missing and Exploited Children in the U.S., as well as the Internet Watch Foundation, which is an overseas entity based in the U.K. Those two organizations are dedicated to finding, remediating, and eliminating child sexual abuse imagery on the internet. So we work with them, and we will disable that as a flavor of content, if you will, but as it is its own unique circumstance. And it is the one area of content that we will disable without a court order based on, again, reports from the experts, IWF, Internet Watch Foundation, and NCMEC. Beyond that, again, we proceed very, very cautiously and very conservatively. The question of jurisdiction is an interesting one, and it is not, I don't think it's one we're going to solve here today, but you might ask, well, the internet is a global resource, and .org domain names are used throughout the world. Why do you only follow the court orders of the United States? And the answer is, from a purely legal standpoint, because that is where we're based, and that is our jurisdiction. And then more broadly, because if you imagine and if you recognize the fact that there are many, many, many laws throughout the world, often in conflict. For example, in Thailand, it is against the law to speak out say something critical of the King of Thailand, for example. Does that mean that if there's a .org and the registrant is in Thailand, someone writes to me and says, you must take this website down, it's not, it's criticizing, it's against our local law. There are many, many conflicts of laws, and so in the end, we must, as an organization, decide who we are, what we're going to follow, and it's U.S. law. Now, the one aside to that, and I don't want this to turn into an overly legal discussion, but what I will say is, we often, when we have this sort of dialogue with people who complain, who would like us to disable based on content, and they're questioning why they need a U.S. court order. While this is in no way legal advice, what I will say is just from a factual standpoint, there is a procedure in the United States to do what is called domesticate a foreign order. You bring that order to the United States, and the standard that a U.S. federal court will apply will be the following. It will not look beneath the order and try to relitigate or in some way judge differently what the foreign court did. The standard that a court in the U.S. will apply is twofold.
Was there due process in whatever foreign jurisdiction this order emanates from? Did the defendant have notice and an opportunity to be heard, right? Are there sufficient evidentiary and procedural standards in place to guarantee that? And then the second inquiry is, if so, would enforcing this order in the United States violate U.S. public policy? Very broad, and, again, don't want to turn this into a purely legal discussion, but those are the two issues. And if the answer to the first is yes, there was due process, and no, broadly, we're not concerned about this violating some U.S. public policy, the order can be domesticated and then enforced. We would abide by it. So. Thank you, Elizabeth. Alfredo, la pregunta sería, aquí hay muchos funcionarios, hay mucha gente que trabaja en la formulación de políticas públicas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o las oportunidades de mejora que has visto en la implementación de la estrategia digital en México y también en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo? Es un tema interesante. Hemos tenido oportunidad de participar y hay cuestiones importantes. Es claro que muchísimas autoridades y desde ese foro se ven algunos riesgos. Y precisamente lo que están buscando es implementar los riesgos. Por ejemplo, en el ámbito de cómputo en la nube, el riesgo que ven de origen es uno y es muy simple. Es decir, oye, pues voy a depender de Internet. Es decir, para tener acceso a la información de mis ciudadanos o para tener acceso a la información que contienen las bases de datos gubernamentales, necesariamente voy a tener que contar con acceso a Internet. Eso, hoy por hoy, técnicamente sabemos que se puede solucionar sin problema, con respaldos, con otros esquemas de información, otros modelos, cifrado, empaquetado, comprimido, de alguna forma nos permiten tener. Ellos hablan de riesgo estratégico, hablan de la soberanía del dato. Y pues el tema de la soberanía del dato es algo que inquieta, es decir, ¿cómo voy a poner en manos de un gobierno extranjero o con acceso a un gobierno extranjero la información que yo tengo? Pero también en el ámbito técnico muchísimas de esas inquietudes se pueden cuidar manejando modelos de nube híbrida o estableciendo esquemas de cifrado de información que eso permite. Recuerden que siempre el proveedor de servicios de la nube no tiene acceso al contenido, lo que te presta es el continente. Entonces, a final de cuentas, en ese contexto se puede solucionar. El esquema de jurisdicción y riesgo regulatorio es algo que también inquieta, porque ¿por qué voy a ventilar ante un tribunal extranjero una situación que atañe específicamente a cuestiones de mis gobernados o en mi entidad? Que también es otra cosa que se puede solventar. Recuerden que la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos y se puede establecer vía contractual. El esquema o el potencial riesgo operacional. La verdad es que el potencial riesgo operacional que pudiera existir, como bien lo comentaba hace un rato Windsurf, en una aplicación propia o en una aplicación, pues es a veces muchísimo menor si contratamos una que pues está ofertada al público en general y tiene muchísima más pues esquemas de supervisión, de revisión, de verificación, etcétera. El riesgo del costo de salida. Esta es también otra situación, el hecho de que voy a casarme con el proveedor y el proveedor solamente me va a dar pues esa opción. Ya las disposiciones nuevas del Reglamento General de Protección de Datos y pues también algunas disposiciones en relación con la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados permiten específicamente la portabilidad y ejerciendo ese derecho no tendríamos ningún problema. Riesgo país pudiera llegar a ser otro. Riesgos contractuales, riesgo de supervisión, es algo que inquieta muchísimo
a las entidades, sobre todo gubernamentales, para contratar estos servicios, el riesgo de supervisión. Están entrando y de qué forma van a supervisar. Las auditorías, ¿no? También, Exactamente, las auditorías, la supervisión. ¿Cómo voy a poder ir a hacerla si no me dejan siquiera entrar a donde están los racks? La verdad es de que esto es un decir, estés donde estés, no vas a tener acceso de forma directa y pues ¿qué caso tiene? Pues tener que mandarlo, vamos a manejarlo y está incluso por cuestiones de seguridad, si dejaran entrar a todos los supervisores, a las granjas, pues imagínate el potencial riesgo que se podría generar. Y van a tener mucho frío aparte, ¿no? Aparte es helado y estar ahí haciendo una auditoría allá adentro es incómodo y luego Es la no te mejor dejan manera que entrar no vayan. y luego no te quieren ofrecer ni cafecito, ¿no? Entonces, Un tinto, ¿qué como dirían los recomendaría? colombianos. No sé qué. Perderle el miedo a los modelos de tecnología. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer bien, de manera segura, adecuada a estándares. Mi recomendación es, pues vamos a hacerlo bien y pues mientras menos trabas pongamos para poder llegar al resultado propuesto, mucho más fácil va a ser la opción. Sería, y esto es un desafío, sería interesante hacer un manual para el buen regulador, ¿no? Exactamente. Sería Pues todo un... A ver, Olga y Adrián ahí, si convocamos estudios o algo para que aquí estos líderes nos ayuden a hacer ese manual. Pues sería interesante y sería un trabajo de recepción, una tesis interesante para algo de esto, ¿no? Gracias, Alfredo, muy Gracias. útil, muy interesante. Sebastián, bueno, vamos a hablar un poquito de tecnología, ¿no? Dale. La pregunta es un poco variada, son esas típicas preguntas capciosas que en realidad tienen 5 preguntas, pero bueno, vamos a tratar de hacerla. Una es, ¿cuál es el papel de los gobiernos en asegurar una Internet más segura? ¿Qué pasa con los CERTs, por ejemplo? No hemos hablado mucho de los CERTs. Y la otra pregunta es, sé que te encanta este fenómeno de Internet de las cosas. ¿Cómo imaginamos un Internet más seguro cuando vamos a tener millones de dispositivos conectados a Internet en varias redes? Entonces, ¿cuál sería ahí tu consejo, tu recomendación, tu perspectiva? Y también si el cifrado de información, pues es una solución, ¿no? Bueno, gracias por las preguntas. El cifrado no solo es una solución, sino que es imprescindible, digamos, y eso tiene que ver de vuelta con quién ponemos en el centro. Yo quería decir al principio que en realidad debemos pensar todo esto poniendo al usuario, al ciudadano en el centro de todo esto. No a la tecnología, no a los intereses de otras partes, sino que debemos velar, porque si vemos que Internet es una herramienta de desarrollo, lo que tenemos que poner en el centro es a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios. Entonces, en este sentido, el encriptado tiene dos partes interesantes. Primero, en realidad, preserva la seguridad en sí misma de Internet. Digamos, cuanto más encriptado los datos que se transfieren, más fácil es protegerlos. Y segundo, también tiene una defensa de los derechos de las personas que son aquellas que generaron estos datos y son propietarias de estos datos. En este sentido se ha venido haciendo mucho trabajo y digamos, voy a tomar un segundito ahí porque me parece que es importante. Internet, cuando fue diseñada, esto se mencionó ayer, cuando Internet fue diseñada para un club de amigos, digamos. La seguridad no era un problema porque en realidad si entre nosotros nos ponemos a diseñar para nosotros, ¿para qué nos vamos a preocupar si confiamos? ¿Para qué nos vamos a preocupar por la seguridad? Lo que pasa es que Internet creció en algo que quizá no estaba en los planes de quien la diseñaron originalmente. Hoy tuvimos a Vinto hoy a la mañana que puede corroborar estos dichos, porque él estaba ahí y así fue. Se está trabajando hoy, sí, de dotar de más seguridad a los protocolos bases de Internet. Es un trabajo que se está llevando adelante en este momento. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una transacción segura, tienen que ver el candadito, digamos, eso ya lo sabemos todos, fantástico. El candadito no viene de cualquier lado, sino que el protocolo de hipertexto, el HTTP, el de transferencia de hipertexto de Internet, uno de los protocolos bases de Internet, tiene dos estados. Uno es el HTTP y el otro es el HTTPS, seguro. El protocolo que hace que uno se ponga el candadito es el HTTPS. El HTTPS no es el que funciona por defecto en Internet. Por defecto funciona el inseguro, de alguna forma. Uno tiene que activar voluntariamente la encriptación para eso.
Lo que estamos trabajando desde el punto de vista técnico es que sea lo contrario, que sea encriptado por defecto y si uno no quiere, por algún motivo, no quisiera que su comunicación fuera encriptada, lo pueda deshabilitar eventualmente. Eso es, hay un protocolo, yo no sé quién de ustedes conoce el IETF. No mucho, bueno, oyeron hablar del IP, seguramente, ¿no? Sí, Acá IP Olga le lo suena conoce. más, ok. Bueno, el IP no lo traen las cigüeñas de París, sino que es un protocolo desarrollado por el Internet Engineering Task Force, que es el cuerpo que desarrolla todos los protocolos. Seguramente también le suena HTTP, SMTP, POP, IMAP, digamos, todas esas P son protocolos que nacen del IETF. La Internet Society es el hogar administrativo del IETF. Nosotros somos la casa que cobija a este grupo de ingenieros que desarrollan los protocolos de Internet. Uno que se anunció este año es una nueva versión del Transport Layer, el TLS, el TLS 1.3, que va precisamente en este sentido, digamos, que empieza a trabajar con el tema de encriptación por defecto. Hay una aplicación también del TLS para aplicaciones, perdón por la redundancia, pero me salió mal, que trabaja con los otros protocolos de aplicaciones, con el HTTP, el SMTP, todos los que les mencionaba antes, para dotar una capa de seguridad de encriptación a las comunicaciones que estamos usando en Internet. De a poco se va viendo cómo se va transformando desde el punto de vista de la ingeniería al Internet en un terreno más seguro. Hay un par de cosas más que quería mencionar que son importantes para nosotros en temas de seguridad. Ayer se mencionaba también, y lo mencionaba hoy el colega de VeriSign, hoy a la mañana, y ayer la gente de Amazon también lo mencionaba, el tema del DNS y las tablas de ruteo. Hay un problema de seguridad que se está trabajando también. Resulta que no sé cuántos conocen de enrutamiento de paquetes en Internet, pero los routers, cuando intercambian información para enrutar los paquetes de información, lo hacen de una forma no segura, por esto mismo que yo les contaba con respecto al resto de los datos. No fue diseñado de esta forma. Ahí es más difícil trabajar en protocolos que sean encriptados por definición, pero estamos trabajando sí en un proceso de autocertificación de la industria, de que aquellos que administran enrutadores de Internet adhieran a mejores prácticas que hacen más seguro. Esa es una actividad que llevamos adelante que se llama Manners, como modales en inglés, pero sin la E en realidad y con una sola N, y que en realidad la sigla en inglés es por Mutually Agreed Norms on Routing Security, que vendría a ser normas mutuamente aceptadas para la seguridad en los routers. Ese es algo que es interesante, que requiere que cada uno que opera un router adhiera y va a llevarse un sellito, digamos, de que adhiera a estas mejores prácticas. Y el tema que nos convocaba acá, otro gran tema para nosotros es el tema de IoT, de la seguridad en IoT. Va a haber un despliegue de cosas en Internet muy grande que se avecina, que está sucediendo y que nos está causando problemas. El año pasado hubo un tremendo ataque de ransomware y un DDoS muy fuerte el año pasado, no me acuerdo el nombre además que se le puso, que tenía que ver simplemente con un montón de webcams que habían sido vendidas con el usuario y contraseña admin. Algún hacker lo supo, simplemente tomó algunos millones de camaritas web alrededor del mundo y las usó como dispositivo para hacer un ataque de denegación de servicio distribuido. Estas son cosas que no pueden pasar. Debemos ir a un escenario de lo que nosotros llamamos seguridad por diseño, digamos. Las cosas tienen que ser diseñadas con la seguridad en mente desde el momento. Ayer hablábamos con Horacio, que está por ahí seguramente, Azorín, ahí está Horacio, y yo le decía, digamos, que lo que nos preocupa puntualmente en este caso es, porque hasta ahora todas las cosas del Internet of Things son cosas que están siendo diseñadas por gente que algo tiene que ver con redes, ¿no? Webcam, digamos, en este caso era un señor que tiene la parte web, por lo menos adentro, digamos, no solo cam, sino que alguien se supone que cómo funcionan las redes saben. Ahora, cuando el lavarropas vaya a estar conectado a Internet, el señor que fabrica lavarropas de seguridad de red no sabe absolutamente nada. Lo que va a pasar es que va a ir y va a comprar el chip más barato que encuentre en el mercado, que conecte ese lavarropas a Internet para que nosotros podamos poner el centrifugado mientras venimos en el auto llegando a casa. El problema de esto es que no hay este concepto de seguridad por diseño en ninguno de esos. Y a eso tenemos que ir. Tenemos una actividad muy grande ahí desarrollada que tiene que ver con esto y nosotros desde el año pasado se incorporó a nuestra organización lo que se llama el Online Trust Alliance, la alianza de confianza online,
que hemos diseñado junto con ellos un manual de 40 pasos de cosas que las cosas que van a conectarse a Internet deben cumplir para que su conectividad sea segura. otalliance.org, pueden ver el IoT framework que está ahí para ver. Perfecto. Pues muy importante este concepto, ¿no? Seguridad por diseño. Se hablaba mucho de privacy by design, ¿no? Pero no el tema de seguridad, que a su vez están concatenados y son codependientes, ¿no? No puede haber uno sin el otro. Es otro tema muy importante. Pues Álvaro, en este escenario que ya no es más de ciencia ficción, ¿no? En que el ciberespacio es el nuevo teatro bélico, ¿cómo ves las aplicaciones concretas para combatir este ciberterrorismo, ¿no? Creo que tienes algo para mostrarnos. Sí, si es que lo pueden pasar en pantalla y el clicker no sé si está por acá. Y sí, tratemos de hacerlo en 3 minutos, 4 al máximo, para darle oportunidad al público que nos haga preguntas. Más que todo, bueno, esto es un escenario de el tema que están tocando, cómo asegurar la nube, pues lo enfocamos a cómo asegurar una nube de gobierno. Ustedes saben que Panamá es un país muy tecnológico, muy avanzado en tecnología, está poniendo todos los servicios de gobierno a nivel de cloud, ¿no? Con clouds de gobierno. Y dentro de eso, pues por el mismo canal de Panamá estuvimos viendo algunos análisis de seguridad y identificamos un posible escenario de ciberterrorismo que podría generarse para el 2019 durante la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Que llega el Papa Francisco a Panamá. Voy a saltarlo más rápido para tratar de entrar en 3 minutos. Este es el clicker. Vamos a saltar todo esto de acá, que es el ciberterrorismo. Si ustedes ven el tema de los mapas del mapa de ataques de terrorismo, ¿no? El 2017 hubieron 1.179 casos con 7.786 víctimas. A lo que es febrero de este año ya hay 86 ataques con 577 víctimas a nivel de temas de fatalidades, ¿no? Pero lo que hace nuestra plataforma es analizar esa información, hacer un Big Data, relacionarla, ver los clouds, relacionar los clouds si son de gobierno, son públicos, son privados, análisis persistente para identificar, ¿no? Y dentro de eso tratamos de identificar riesgos de forma preventiva, ¿sí? Cuando hablamos de ciberterrorismo, ojo, y para que el concepto quede un poco más claro, tiene mayor impacto que el terrorismo que conocemos, ¿sí? El terrorismo normal. El ciberterrorismo tiene mucho mayor impacto, económicamente es mucho más grande. ¿Qué tienen estos 4 escenarios en común? Ahí tenemos el 11 de septiembre en Estados Unidos, el 11 de marzo en España, el 3 de junio en el Reino Unido, el 22 de mayo en el estadio de Manchester, son ataques terroristas, pero todos tienen en común de que los ataques fueron realizados en lugares públicos donde hay bastante tráfico de personas, que eso es lo que trata de impactar un ataque, sea terrorista o ciberterrorista, trata de buscar siempre el mayor daño colateral, las repercusiones psicológicas, implementar terror en una sociedad, planificación y premeditación en todo caso, ¿no? Y en todo esto nos pusimos a pensar en Panamá, que está lanzando servicios de cloud de gobierno, que tiene el canal de Panamá. Ustedes saben que el 2019 pasa el primer buque 100% autotripulado, sin capitán. O sea, llegó un general, creo, de Estados Unidos y pues empezó a comentar sobre el tema de por qué, el tema de la seguridad del canal, ¿no? Y dijo, ¿y ustedes ya están planificando el tema de seguridad del canal? Ya si Estados Unidos te dice eso es que ya hay algún foco de algún interés más adelante, ¿no? Más allá de eso, cuando hicimos el análisis, pues se identificaron a nivel de toda la red de seguridad pública, gubernamental, se identificaron en cuestión de 3 días, ¿no? Que ciberatacantes podrían tomar control, bases de datos, gobiernos, migración, pasaportes, aeropuertos, control del 60% del internet a nivel del país, colapsar el sistema financiero, y eso solamente se hizo un análisis de cloud de gobierno en 3 días, ¿no? Obviamente todo esto lo reportamos ya el año pasado, se implementaron las medidas de seguridad, muchas de ellas se están desarrollando. Ahí está, voy a saltar. Dice, ¿por qué Panamá? Pues cabalmente la Jornada Mundial de la Juventud va a traer a alrededor de 1 millón de turistas, ¿no?
Y Panamá tiene 4 millones de personas. Imagínense la cantidad de gente que va a llegar al país, ¿no? Fuera de eso, si ven las declaraciones internacionales, el presidente pues le declaró la guerra a ISIS, ¿no? Estuvo en declaraciones internacionales de que castiga a ISIS y Panamá le declara la guerra a ISIS. El año pasado en Estados Unidos se detuvieron a 2 terroristas, donde uno de ellos, está enmarcado en amarillo, no sé muy bien, ya tenía planificado un ataque al canal de Panamá, ¿no? Para Estados Unidos elabora un informe también donde dice que el canal de Panamá es un posible objetivo terrorista. Un amigo me dijo una vez, piensa mal y acertarás. ¿Cuáles serían los objetivos si nos podemos a pensar Álvaro, de un minuto. ataque ciberterrorista? En un perdón. minuto, en un minuto. Sí, ¿Qué ya pasa? con esto cierro. El objetivo sería colapsar todo lo que se pueda. Y no es cosa de televisión, como decían, ¿no? El año pasado el aeropuerto estuvo colapsado, tuvieron que cambiar más de 200 vuelos internacionales por un tema de energía. 10 días después fallaron más de 60 aeropuertos en todo el mundo por una falla tecnológica en un software. Supuestamente una falla, no sabemos si fue una falla o un ciberataque, ¿no? El tema de interceptación de correos gubernamentales. Nuestra plataforma puede identificar correos en la nube y verificar si esos correos han sido comprometidos. Muchos de los correos y bases de datos que están en la nube están comprometidos desde el 2011 hasta febrero de esta fecha, ¿no? Y ya con esto termino. Estos son algunos análisis que se hicieron, donde la contraseña más utilizada en todos los correos era 12345. Wow. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Pues muy interesante lo que dijimos antes, ¿no? Cómo la misma tecnología que crea estos problemas puede ser un aliado para prevenirlo y combatirlo, ¿no? Es correcto. Bueno, pues preguntas, tenemos 10 minutos, traten de ser concisos, no hagan lo que yo hice, 5 preguntas en una. Allá atrás. Y se identifican y para quién es la pregunta, si no la asignamos aquí en el panel. Si no, de viva voz, así no... Ya voy. Ahí está. Corro. Le hacemos, Entrené para esto durante meses. le hacemos hacer trabajo cardio a Olga. Buenos días, soy Laura Hernández de El Salvador. Estoy viviendo en Brasil, haciendo mi doctorado en leyes y me especializo en tecnologías. Tengo una pregunta así bien general que no sé si me la van a poder contestar, pero me gustaría compartirla con ustedes. La voy a hacer en inglés. How to secure the cloud? Is blockchain the answer and or even part of cybersecurity solution, particularly in our region, Latin American region? I would like to know your thoughts on that. Álvaro, Thanks. ¿quieres tomarla tú? Que te Sí, con robamos todo ahí gusto. unos segundos de Gracias. tu intervención. Gracias. Bueno, blockchain, yo diría que sí es uno de los puntos interesantes. Cuando hablamos de blockchain, no lo confundan con criptomonedas, ¿sí? El blockchain, los blockchains en realidad son los que le dan la legitimidad a cualquier operación que puedas realizar, ya sea intercambio de documentos, ya sea criptomonedas, ya sea almacenamiento tecnológico. Estamos hablando ya entrando a una etapa de lo que es firma electrónica y darle, por ejemplo, la legalidad a las transacciones financieras, al intercambio de documentos. Blockchain es una tecnología sumamente poderosa, no solamente para aplicarla en temas de nubes, ¿no? Nubes públicas, privadas, sino para temas privados, para temas judiciales, los mismos abogados. Nosotros trabajamos bastante con blockchain, firma electrónica, tenemos un proyecto en gobierno ahorita. ¿Qué te permite el blockchain? Te permite realizar transacciones seguras y no solamente a nivel de dinero, sino a nivel de documentos, archivos, files. La palabra se me fue, es darle la legitimidad a un intercambio de información, ¿no? Entonces el blockchain sí es una buena medida, lo pueden implementar a nivel gubernamental, sería excelente, a nivel privado, empresas privadas, es una buena medida de seguridad. Gracias, Álvaro. Creo que Alfredo quiere hacer un comentario. Muy cortito y rápido. Es muy corto nada más. Bueno, blockchain en sí, debemos de tener mucho cuidado en el uso de blockchain porque lo que busca es descentralizar información, descentralizar bases de datos. Entonces, eso es lo que le da fortaleza. Criptografía, cuestiones relacionadas con hash, por ejemplo, la parte de encadenamiento de bloques y un incentivo precisamente a los mineros para poder fortalecerlo. Es importante blockchain.
nada más tener en cuenta que opera de una manera completamente descentralizada y no necesariamente cifrada, dependiendo Depende del del blockchain claro. que vamos a utilizar. Va por ahí. Gracias, Alfredo. ¿Una pregunta en el fondo? Sí, buenas, yo soy Fabián Espinosa del Senado de Bolivia y mi cuestionante surge de un conversatorio que hemos hecho hace poco en la Universidad Católica de mi país, que sería, ¿es viable hablar del derecho al olvido en la nube o de los derechos ARCO en general? ¿Quién quiere tomarla? ¿Tú, Alfredo? Nada más, de hecho, justo en México, en el artículo 52 del reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, se establece precisamente algunas condiciones que debe de tener la nube y obviamente la nube no es ajena a la regulación en materia de protección de datos. Y en ese sentido, el derecho de cancelación, uno de los derechos ARCO más importantes, es viable armarlo, hacerlo en la nube o donde fuera. Gracias. Perdón, estaba aquí una pregunta. Rapidito, directa a Elizabeth, no sé si hay traducción. No me quedó claro en qué momento se cancela el nombre de dominio sin orden judicial. Which case is without judicial order, you can... Thank you. So to answer your question specifically, if the domain is being used to facilitate a technical threat to the actual infrastructure of the internet, so DDoS attacks, botnets, malware, et cetera, we can and we do disable that domain name without a court order. Sometimes, there's a caveat, sometimes we will do it with a court order when it's the U.S. government, either alone or in conjunction with other law enforcement agencies around the world, may have an interest, a particular interest in seizing a domain, engaged in technical abuse. So in that instance, we might have a court order, but we don't need one. If we can independently verify that the domain is engaged in technical abuse, a threat to the technical infrastructure of the internet, we can and we do disable without a court order. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, muy cortita. Por aquí creo que estaba. O como tú digas, Olga. No sé quién estaba primero. Mi nombre es Diego de Argentina, es una pregunta para Álvaro o para Alfredo. Ustedes proponen utilizar cloud de gobierno. Por más que uno cifre todos los datos, ¿qué garantía me da de que el día de mañana, si surge algún conflicto entre dos países, el país que tiene los data centers entregue al país en conflicto los datos? Y eso. Bueno, en realidad nosotros no es tanto que recomendemos usar clouds de gobierno. Lo que sí estábamos orientados es de que si es cloud, sea la cloud de gobierno, sea el tema de ser un cloud de gobierno tiene el tema de la seguridad jurídica, el tema de regulación, pero no importa si es un cloud de gobierno o es pública o es privada, nosotros vamos a que los clouds, por un lado, del cloud tiene que estar regulado, ¿no? Regulaciones, cumplimiento, ISOs, PCI, todos los tipos de regulaciones, pero del otro lado, de cara hacia Internet, se tiene que tener un tema de seguridad de auditoría persistente para identificar vulnerabilidades que el día de mañana puedan afectar a los clientes del cloud o al mismo proveedor de cloud, ¿no? Que eso es lo que nosotros estábamos hablando. Y en complemento a lo que dice Álvaro, por eso es importante generar y mantener respaldos actualizados de información. Entonces yo puedo estar operando, manteniendo un respaldo y con la información cifrada, si es de que me interesa hacerlo, y cuenta el propio centro en el otro país con cuestiones de seguridad. Recuerda que si lo cifro no tendrán acceso de forma directa al contenido y por más que quisieran cerrar el acceso a la información, yo tengo la información en respaldo. Una última pregunta. Gerardo Martínez, de México. Tengo una pregunta súper rapidísima. Cuando un gobierno decide apostar por almacenar los datos en una nube y estos son violados, eliminados o copiados, ¿deberían de prever una reparación del daño al usuario? O sea, en este caso, los que pertenecen al gobierno,
cómo se debería de prever esa reparación del daño? Porque el rato al fin y al cabo pues ya fue eliminado, corrupto, etc. Tengo las dos preguntas para que no se me enojen los chicos acá. No me enojo, hay que respetar el tiempo, pero gracias. Mi nombre es Rosalena Di Martino, de Asunción, Paraguay, y bueno, soy abogada, así que mi pregunta va por el tema, no técnico, por el tema jurídico. Sobre lo que dijo el señor Sebastián Villagamba, hay que velar por la seguridad, velar por la seguridad le corresponde a cada parte, proteger todas las puertas de entrada es la consigna, desde la perspectiva de la ley, de la ingeniería, de las buenas prácticas. Pero resulta que tenemos un montón de leyes que se contraponen entre sí. Las normas de conflicto de nuestros países, del Tratado de Montevideo, son diametralmente opuestas a otras. Entonces, es necesario hablar, de hecho se hace, ¿verdad? Pero ustedes creen que es necesario tener un derecho de la nube universal, único, armónico. Caso contrario, esto no se va a realizar, por lo menos de la perspectiva jurídica. O referir Gracias. o adecuarte a estándares Gracias, internacionales. gracias. Tomamos más. Hay una que esa pregunta sería acá. la otra salida. Olga insistente, casi desesperada, que me da lástima no tomar, pero bueno. Ahí voy. Y ahora vemos contigo para ver lo de la parte de contratación y pérdida de información, ¿no? Buenas, tenemos una pregunta del live stream que está en vivo ahorita. Dice Gabriel Feifman, el estándar IEC 62443 y el NIST Cybersecurity Framework están diseñados para proveer prácticas seguras en soluciones industriales. ¿Están considerando alinearse a estos estándares? De hecho, la ISO 27 se alinea a este tipo de estándares. De hecho, son referencia. Entonces, Pues esa fue una respuesta súper ejecutiva. muy concreta. Tenemos la pregunta, la responsabilidad La del pregunta. proveedor frente al usuario, y tenemos también el tema de la armonización internacional. Ahora, acuérdate que el cliente del proveedor de servicios de la nube es la entidad gubernamental y la entidad gubernamental asume la responsabilidad frente al usuario. En términos de protección de datos personales, tendría la calidad jurídica de encargado el proveedor de servicios de la nube, porque no actúa por cuenta propia, actúa siempre a nombre y por cuenta del gobierno. Ahora sí, ¿y cuál era la siguiente? La pregunta de la otra colega es si deberíamos armonizar internacionalmente pues estas normas de ciberseguridad. Es un poco así. Mira, es interesante, cuando menos dentro del contexto jurídico, yo creo que un gran paso sería irnos adecuando estándares y empezar a voltear hacia el estándar. A partir de ahí, si se considera necesario, me preocupa mucho regular cada una de los desarrollos tecnológicos que existen, porque no vamos a acabar nunca. Al ratito vamos a tener una norma de blockchain, al ratito vamos a tener una norma de Internet de las cosas y vamos a estar atascados de normas. Actualizados. Yo creo que la estandarización es la solución. Sebastián, gracias, Alfredo. Yo no soy abogado, ¿no? Pero tengamos cuidado siempre en caer en esta dinámica que muchas veces yo veo, que es que el regulador, cuando ve que la regulación no se condice con la realidad, piensa que lo que debe cambiar es la realidad. ¿No? Tengamos cuidado, digamos, las cosas pasan, ¿no? Por más que el Tratado de Montevideo diga que tendrían que conformarse de otra cosa. Gracias, Sebastián. Bueno, misión cumplida. Muchas gracias a todos por su atención.